Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estimados oyentes, seguidores del canal, bienvenidos también a aquellos que lo miran por primera vez. En esta ocasión me propongo leer y comentar el poema de los dones, probablemente el más célebre de Jorge Luis Borges. El poema fue escrito en 1959 y luego se incorpora, como suele suceder con los poemas, los ensayos, los cuentos de Borges, un año más tarde, a la antología poética El Hacedor. Para poder tener una comprensión cabal de este poema hay que conocer el contexto personal, histórico, político en el que Borges lo escribe. Desde el punto de vista de lo más personal, en 1955 Borges pierde la vista de manera definitiva, es decir, no puede ya distinguir más que algunos vagos colores, sobre todo el amarillo, porque padecía de una enfermedad hereditaria de la que también habían sufrido su padre, su abuela y 3 o 4 generaciones hacia atrás, que justamente iba causando la ceguera, pero de una manera muy, muy gradual. Por eso él habla tantas veces de un lento crepúsculo. Es decir, Borges desde muy pequeño supo que lamentablemente él estaba destinado a padecer la ceguera que ya había visto en el padre y también en la abuela. Y este momento tan doloroso se produce en el mismo año en el que es nombrado por las autoridades políticas, digamos, antiperonistas, que habían derrocado a Perón, como director de la Biblioteca Nacional, que obviamente es un cargo extremadamente honorífico, ¿no? Y esto hace una suerte de diálogo, por decirlo de alguna manera, se pone en relación con la expulsión de la que Borges había sido objeto en el año 1946, por el peronismo, del puesto muy modesto, por cierto, que él ocupaba en la biblioteca Miguel Cané, una biblioteca de barrio donde él tenía un puesto de segunda categoría y donde permaneció 9 años que, según dice en sus escritos autobiográficos y en otros lugares, fueron los años más terribles y dolorosos de su vida, por el tipo de compañeros que tenía, etcétera, etcétera, ¿no? Que no condecían precisamente ni con sus gustos ni con los que no tenía prácticamente afinidades. Entonces, recentrándonos en este momento, 1955, ¿sí?, confluyen dos hechos de carácter o de signo, digamos así, opuesto. El ser honrado con un cargo como el de director de la biblioteca y la pérdida total de la visión. Lo cual empuja a Borges a la escritura de este poema, que por otro lado está claramente influido, y yo diría, no digo posibilitado, pero muy fuertemente influido por la pérdida de la vista. Y digo esto porque es un poema que está estructurado desde el punto de vista formal como 10 cuartetos, ¿sí?, endecasilábicos, de una rima consonante perfecta, es decir, la rima consonante es la que hace que rimen todos los sonidos a partir de la última vocal acentuada, y una serie de elementos de carácter formal a los que Borges se remite y en los que se podría decir casi que se abriga, ¿no?, que se pone a salvo para poder componer estando ciego, porque son recursos de tipo poético y de tipo melódico que ayudan a memorizar, a retener en la memoria los versos que se le iban ocurriendo. Bueno, yo voy a dar lectura al poema en primer lugar y luego lo voy a comentar y a desplegar algunas de las cuestiones que aquí aparecen. Poema de los dones. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche.
De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz, que sólo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán. En vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos, como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. De hambre y de sed, narra una historia griega, muere un rey entre fuentes y jardines. Yo fatigo sin rumbo los confines de esa alta y honda biblioteca ciega. Enciclopedias, atlas, el oriente y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías brindan los muros, pero inútilmente. Lento en mi sombra, la penumbra hueca, exploro con el báculo indeciso, yo, que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar rige estas cosas. Otro ya recibió en otras borrosas tardes los muchos libros y la sombra. Al errar por las lentas galerías, suelo sentir con vago horror sagrado que soy el otro, el muerto, que habrá dado los mismos pasos en los mismos días. ¿Cuál de los dos escribe este poema de un yo plural y de una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que me nombra si es indiviso y uno el anatema? ¿Grusac o Borges? Miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido. Bueno. En la primera estrofa nos encontramos con una alusión a Dios. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. O sea, está diciendo que nadie rebaje a queja o a reproche esta declaración que voy a hacer a continuación, ¿no? No vaya a ser que mis palabras sean decodificadas como una queja, como un llanto y mucho menos como un reproche, ¿sí? Porque lo que estoy haciendo es declarar la maestría de Dios, que con magnífica ironía, es decir, hay una ironía muy grande, me dio la biblioteca y la ceguera al mismo tiempo, ¿no? Es decir, el ser el señor de esta biblioteca, es decir, su director general, justamente en el momento en que estos ojos míos ya no tienen posibilidad de leer absolutamente nada. Entonces aquí, en esta primera estrofa, ya se nos impone una reflexión acerca de la cuestión de la relación de Borges con Dios, a la cual le dediqué un video, porque sin duda Borges aquí está hablando de la maestría de Dios, ¿no? Podría haber hablado de la maestría del destino o de la maestría de los astros, pero resulta que dice la maestría de Dios. Uno podría pensar, bueno, también por razones métricas, pero indudablemente si uno se fija o trata de hacer un recuento de la cantidad de veces que este significante Dios aparece en la creación borgiana, vamos a ver que Dios aparece muchísimas veces. Y es allí donde se plantea el interrogante completamente legítimo acerca de cuál es la relación que tiene Borges con Dios, porque algunos lectores lo consideran creyente, otros lectores lo consideran agnóstico, como el propio Borges se presentaba a sí mismo. Recordemos que el agnóstico es el que respecto de la pregunta ¿existe Dios?, responde no sé, porque la gnosis es el conocimiento, el agnóstico es el que no sabe. Y la tercera, digamos, categoría sería la de los ateos, o sea, creyente, agnóstico, ateo o en el orden que quieran, ¿no?
Es interesante también ver que yo observo que los lectores necesariamente tienen que pertenecer a alguno de estos tres grupos, ¿no? Y bastante a menudo no quiero decir siempre, pero muchas veces veo que los creyentes afirman que Borges cree en Dios, los ateos afirman que Borges no creía en Dios y los agnósticos afirman en efecto que Borges se declaraba como quien no lo sabe o se declaraba simplemente agnóstico. Es decir, es interesante ver cómo cada uno de los lectores, no digo todos, pero sí algunos de ellos, se lo quiere apropiar como perteneciente a su propio grupo o a los que piensan o sienten como él. Entonces, aquí creo yo que cabe una distinción, una cierta discriminación entre lo que es del orden de la inscripción en una religión determinada, en una religión oficial, el cristianismo, es decir, el catolicismo, el protestantismo, el judaísmo, el islam, el hinduismo, en fin, distintas religiones, ¿no? Donde el creyente generalmente está inscripto y cuya inscripción, por otro lado, supone una serie de prácticas más o menos cumplidas, ¿no es cierto? Ir a misa, confesarse, en fin, ¿no? Rezar, naturalmente. Hay un montón de cuestiones o de prácticas que están como regladas de alguna manera, normativizadas por cada una de las religiones. Y por otro lado, ¿sí?, se puede decir que hay una dimensión espiritual que tiene que ver con una cierta necesidad, a mi juicio, por lo menos yo lo veo así, en el ser humano, de tener algún tipo de creencia en algo que es trascendental, en algo que lo trasciende, en algún ser supremo o en alguna potencia superior, que puede ser, por supuesto, Jesucristo, Jehová, Alá, etc., pero que no necesariamente tiene que tomar esa forma y que bien puede ser un panteísmo a la manera de Spinoza o la creencia en algo trascendente sin más, ¿no? Que es lo que me parece que se podría denominar cierta espiritualidad. Me parece que en Borges hay sin duda una espiritualidad y que es muy probable que cuando él dice de Dios en este poema y en muchos otros lugares, está hablando a partir de esa sensibilidad espiritual. Lo que no quita que en algunos otros lugares, como digo en el video al que hice referencia, Dios es un personaje fantástico. No es el caso aquí. Aquí es el caso de la divinidad, de Dios, como el Dios espiritual, ¿no? Como esta instancia absolutamente trascendente a la realidad humana. Y por otro lado, como también he dicho en más de una oportunidad, podemos ir rastreando en Borges ese apetito por la experiencia mística en particular, que es lo que lo empuja a restituir en la ficción experiencias místicas que en la realidad de su vida no ha tenido, como por ejemplo lo que Borges vive observando el Aleph, ¿no? Como lo que pasa con el Zahir o la escritura del Dios y otros artefactos que hacen serie con el Aleph, como la memoria de Shakespeare, como una letra en un atlas en el Milagro Secreto y otros artefactos o artificios congéneres del Aleph, que son maneras que tiene Borges de inventarse, ¿no?, esa experiencia mística que en la vida real no tuvo. Doy todo este rodeo de alguna manera porque ese video es el más visitado de mi canal y yo después grabé otro video hablando sobre la espiritualidad y creo que viene muy a cuento porque justamente el poema de los dones, ¿sí?, se abre con este pedido, ¿no?, con esta exhortación a que a nadie se le ocurra rebajar lo que va a seguir a una queja o tampoco a un reproche. El título.
Poema de los dones. El título es un heptasílabo, también tiene una linda cadencia, una linda sonoridad para nuestros oídos hispanohablantes, ¿sí? Y los dones, justamente, básicamente son la ceguera, ¿no? Y todo lo que la acompaña, que en este poema particularmente no aparecen demasiado mencionados. Sí aparecen mencionados estos otros dones. Digo esto porque es muy interesante, porque uno lee el poema, ¿no? Y dice, bueno, ¿cuáles son los dones? La ceguera, ¿qué más? Bueno, esos dones están mucho más desarrollados en la conferencia que Borges brindó en 1977 en el Teatro Coliseo, que lleva el nombre de La ceguera, donde habla de las distintas maneras como un ciego puede ser querido, de la solidaridad de los otros, de la compañía, bueno, en fin, de otros dones que básicamente de estos, ¿sí? Que aquí, en este poema, no están explicitados justamente, ¿no? Bueno, entonces quería hacer esta aclaración o este pequeño desarrollo en relación con la noción de Dios, porque ha hecho correr realmente, como se suele decir, ríos de tinta, y porque es inevitable que de alguna manera sea así, dado que está haciendo una invocación a Dios, ¿cierto? Luego vienen algunas estrofas donde se observan lo que se llama varios hipérbatos, es decir, rupturas del orden sintáctico, que cuando uno los reacomoda, las estrofas resultan mucho más comprensibles, ¿no? Por ejemplo, a unos ojos que solo pueden leer los insensatos párrafos que las albas ceden a su afán, ¿no? Unos ojos que lo único que pueden leer no son ojos que puedan leer las letras, son ojos que lo que pueden leer son los textos de los sueños. Esos son los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán, es decir, ese momento del día inmediatamente anterior a la aurora, ¿no? En que se producen, en el que precisamente la persona que tiene dificultades como Borges, ¿no? El insomne, puede justamente soñar. Entonces, son ojos dueños de una biblioteca, ¿sí? De unos ojos sin luz en una biblioteca que entonces resulta inaccesible. En vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en el incendio de Alejandría, hay que decir, incendio que en su momento fue provocado, ¿no? O sea, se está refiriendo a la lectura de los sueños, ¿no? A la interpretación, ¿no? Que se puede hacer de los sueños. Acá terminaría, como podríamos decir, una primera parte del poema para dar lugar a una segunda donde Borges empieza a hablar de un rey de la mitología griega que no es nada menos que el rey Midas, ¿sí? El rey Midas tuvo, digamos, la desgracia de que todo lo que él tocaba se convertía en oro. Entonces, es una leyenda que fue muy popular en su momento, y bueno, claramente, si todo lo que toca se convierte en oro, se muere de hambre y también se muere de sed. Borges se compara con él porque toca los libros, digamos así, o mira los libros, o hace como que mira los libros, o dirige esos ojos sin luz hacia los libros, y resulta que no, el fenómeno, la magia de la lectura no puede producirse por la ceguera. Por eso se compara con el rey Midas, ¿no? Y luego dice, de esa alta y honda biblioteca ciega, donde tenemos una figura que se llama hipálaje, o sea, la hipálaje es una figura de la retórica que consiste en atribuirle a un elemento B, por ejemplo, un atributo del elemento A. La ceguera es propia de Borges, del lector en este caso, y se la atribuye a la biblioteca, ¿no? La biblioteca ciega. Luego viene una pequeña enumeración donde tenemos todos amores de Borges, la enciclopedia, el Atlas, Oriente. Borges amaba el Oriente, amaba las 1001 noches, se sentía muy atraído por todo lo que es el mundo, por el budismo, por ejemplo, ¿no?
siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías, los muros brindan todo eso, pero inútilmente. Lento en mi sombra, la penumbra hueca, exploro la penumbra hueca con el báculo indeciso. Tenemos otra hipálaje, ¿no? La penumbra hueca es una hipálaje y el báculo indeciso también, porque el báculo no puede ser ni decidido ni indeciso. Indeciso o decidido puede ser aquel que lo lleva, que lo porta, que se sirve de él. La penumbra hueca. La penumbra hueca que de alguna manera, que está mencionando la ceguera, ¿no? La penumbra. Observemos que además la palabra ceguera no aparece en ningún momento. Aparece noche, penumbra, sombra, luego aparece el anatema, pero nunca la palabra directa, la palabra ceguera. Esta palabra está completamente excluida, ¿no? Un poco como en el jardín de senderos que se bifurcan, ¿no? Cuando el sinólogo le dice a Yun-Tzu, ¿cuál es la única palabra que no aparece en el laberinto? La palabra tiempo. Bueno, justamente, porque esa es la palabra más importante, ¿no? Aquí pasaría algo semejante, es decir, la palabra ceguera no aparece. Yo que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca, porque el paraíso para algunos es un jardín, para otros es una playa, puede tomar distintas formas, y para Borges es una biblioteca. Por eso el grado de ironía y de casi diríamos de cruel ironía es importante. Que él se quede ciego es doblemente cruel, ¿no? Luego aparece la cuestión del azar, que es una palabra muy hermosa, una palabra de origen árabe, que en árabe quiere decir dado, ¿no? Dice algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar, rige estas cosas, es decir, o es azaroso o está predeterminado, otra no hay, ¿no? Es decir, como diciendo, esto es un destino, esto estaba escrito, esto fue decidido por algún orden divino. Otro ya recibió en otras borrosas tardes los muchos libros y la sombra, y ese otro es nada menos que Paul Groussac, al escritor de origen francés que vino aquí a la Argentina, escribió en español, y que también fue director de la Biblioteca Nacional y también se quedó ciego. Lo que Borges no sabe a esta altura es que había habido otro escritor ciego, director de la biblioteca, que fue José Mármol. Esto Borges lo cuenta con mucha estupefacción justamente en la conferencia que les estoy mencionando sobre la ceguera. Al errar por las lentas galerías otra hipálaje, el que va lentamente es él, suelo sentir con vago horror sagrado que soy el otro, el muerto, o sea, Groussac, que habrá dado los mismos pasos en los mismos días, como si circularmente se repitieran todos los gestos en cada uno de los directores de la biblioteca. Escritor, director de la biblioteca, ciego, y así sucesivamente otras cosas, otros elementos, otras acciones, otros gestos se repetirían. ¿Cuál de los dos escribe este poema de un yo plural y de una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que me nombra si es indiviso y uno el anatema? ¿Sí? Bueno, acá el anatema es la palabra que quiere decir maldición, ¿no? ¿Qué importa que se me llame ciego? Es una sola sombra, dice, ¿no? Sombra como palabra metafórica para referirse a la ceguera. Y luego termina diciendo, Groussac o Borges, miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga. Otra manera de nombrar la ceguera, ceniza vaga, que se parece al sueño y al olvido. O sea que tenemos distintas metáforas, ¿no? Ceniza vaga, sombra, etcétera, para referirse a la ceguera concretamente, ¿no? Y sobre todo, y esto es lo que me interesa destacar,
en esta lectura el hecho de que uno puede observar una tensión interna de Borges, ¿no? Que empieza diciendo que no quiere nadie rebaje a lágrima o reproche, pero, no obstante, los lectores sentimos que palpita a lo largo del poema una pesadumbre, un dolor, ¿no? Por el hecho de haber perdido la vista, es decir, que se observa, se siente, se percibe esta tensión interna entre una lucha, es decir, una pugna interna por no me quiero quejar, no quiero reprocharle ni a la vida, ni a Dios, ni al destino, ni al azar esto que me está pasando, pero al mismo tiempo no puede dejar de aflorar un sentimiento que naturalmente tiene que ser un sentimiento del orden de lo doloroso, de la pesadumbre, no puede ser alegría. Por más que Borges quiera y haga un esfuerzo verdaderamente titánico, encontrar en esta circunstancia de su vida un don, ¿no? Él quiere transmutarlo en don, pero la verdad es que no resulta fácil, ¿no? Es muy, muy difícil. Desde el punto de vista formal, el poema es realmente extraordinario. La rima es perfecta, es una rima completamente consonante. Desde el punto de vista de lo que hace con las palabras, desde un punto de vista más performativo, digamos, tenemos un exordio, tenemos la expresión de la voluntad de no quejarse, ¿no? Tenemos todo un desarrollo, una comparación, una enumeración de ciertos dones, pero que no lo son, la enciclopedia, Atlas, los diccionarios, etc. Luego tenemos algo que podría asemejarse a una queja, cuando dice lento en mi sombra, la penumbra hueca exploro con el báculo indeciso. Yo, que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca, de alguna manera podemos ahí sentir que hay algo de queja, ¿no? Después hay una reflexión, ¿no? Algo que no se nombra con la palabra azar, ¿no? Hay algo predeterminado que rige todo esto. Luego la expresión de la emoción, al errar por las lentas galerías, hay una expresión de la emoción. Y finalmente termina con una interrogación acerca de ¿y cuál será el de los dos, ¿no? Borges o Grusac, el que está escribiendo este poema, y se deja sentir entre líneas, de alguna manera, una queja, ¿no? A pesar, digo, insisto, de la fuerte declaración con la que comienza el poema en el primer verso, ¿no? De manera que uno podría pensar, tal vez, es el poema de los dones arrebatados. Es el poema de los dones, pero que ya no están esos dones, ¿no? El único don que podemos observar aquí es el de la ceguera, que, insisto, se puede completar con muchos otros textos, pero fundamentalmente con la conferencia sobre la ceguera, porque allí Borges se explaya largamente. De modo que, bueno, es un poema muy, muy fuerte, ¿no? Un poema que tiene elementos claramente autobiográficos, ¿no? Y que Borges trata de entrelazar de una manera poética para referirse, bueno, a dos circunstancias que son decisivas en su vida y que él, como el alquimista que es cada uno de los poetas, trata de transmutar en belleza, ¿no? Y en melodía musical verbal. Espero que lo hayan disfrutado. Hasta la próxima. Chao.